El tema que nos ocupa hoy, querida familia, es un tema muy transversal para nuestras vidas, que es el tema del perdón. Cuando hablamos de perdón, creo que tenemos que clasificarlo. Uno que es una persona de fe siempre debe reconocer que muchas veces debemos de perdonar a Dios por la falta de respuestas que nos pudo haber dado en algún plano, alguna pérdida importante que pudimos haber perdido, valga la redundancia, una situación o falta de respuesta. También debemos de perdonarnos a nosotros mismos, otra clasificación, por los errores que hemos cometido en la vida o aquellas situaciones que por ahí de pronto lo experimentamos como un error y muchas veces no nos perdonamos. Y una tercera clasificación es el perdón a los demás, dar el perdón, brindar el perdón. Y en este perdón nos queremos detener hoy, para eso la tenemos a Olga que hoy nos va a iluminar. Muchas gracias, Padre. Bueno, pues ¿quién no ha sentido, quién no se ha sentido herido en algún momento de su vida? ¿Quién no se ha sentido ofendido o se ha sentido traicionado? Y que, bueno, pues eso deja una herida en tu corazón. Y bueno, hay heridas que son chiquititas y que se van sanando con el paso del tiempo. Y hay heridas que son mucho más profundas y se quedan grabadas en tu corazón. Y bueno, ante esas heridas, pues obviamente sentimos dolor y el dolor se puede manifestar a través del enojo, de la tristeza, del rencor, del resentimiento, incluso hasta con sentimientos y deseos de venganza, ¿no? Lo que he aprendido a lo largo de varias experiencias es que esas personas que llegan a ofenderte o llegan a cometer una injusticia contigo, terminan siendo maestros de vida, maestros que vienen a enseñarte sobre el perdón. Y bueno, a veces uno se pregunta, ¿para qué perdonar a los que nos ofenden? ¿O para qué perdonar a los que nos traicionan? ¿O para qué perdonar a alguien que inclusive ni siquiera me ha pedido una disculpa o no ha mostrado algún arrepentimiento hacia su ofensa, ¿no? Y bueno, si no me equivoco, Padre, el perdón viene de la palabra, bueno, del latín, que significa total donación. Y me gustaría tomar como sinónimo la donación a regalo, que es como quiero definir hoy el perdón, el perdón es un regalo liberador que te haces a ti mismo. El perdón no es un sentimiento, sino una decisión de renunciar al enojo, de renunciar al dolor, de renunciar al rencor y abrir tu corazón al amor y a la paz. La falta de perdón termina siendo infeliz a la persona que no perdona, ¿no? Claro. Me ha pasado ver situaciones por ahí de falta de perdón, que a lo mejor la persona que hirió a la persona que se siente herida, ni se acuerda de ese episodio, de pronto pasó y sigue viendo su vida, pero la persona que se siente herida por esa persona que es alguien para ella o él, termina sintiéndose hasta como infeliz, angustiado y demás con todo lo que vive o siente, ¿no? Entonces, esto me ha dado que pensar muchas veces en este sentido de que la persona que no perdona termina sufriendo más que el que Sí, hirió. exacto. Por eso hago referencia a esto. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo, para liberarte a ti mismo de todos estos sentimientos que está hablando usted, Padre, para renunciar a todos esos sentimientos que pesan y que incomodan, ¿no? Como Claro, ese rencor, claro. el resentimiento, Claro. ese deseo quizá de vengarte. Es algo que terminas cargando tú a fin de Claro, cuentas. claro. Olga, ¿crees que el perdón es un proceso? Sí, definitivamente es un proceso. Cada persona lo vive de manera distinta, a su tiempo, con sus tiempos, con sus ritmos y definitivamente dependiendo de la herida que te marcó, ¿no? Claro, claro. Cuando se me viene a la mente y el corazón, ¿no? Esta imagen de Jesús en la cruz, cuando Él dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Era el mismo Dios que estaba perdonando a los verdugos porque en realidad no sabían lo que hacían. Y si uno se pone a pensar en este episodio desde el ámbito de la fe, ¿no? Para mí fue el gesto de perdón más grande de la historia de la humanidad. O sea, perdonar a aquellos que en ese momento le estaban quitando lo más valioso que era la vida. Muchas veces me ha tocado cruzar situaciones de personas que viven muy angustiadas, muy de pronto atadas, podríamos decir así, a una historia de personas que no han podido perdonar. Y yo establezco esta imagen. Me imagino a esas personas cargando con la mochila
con todas las personas que en algún momento en su vida los han herido. Sí. Olga, ¿qué nos aconsejas para soltar estas personas? Bueno, ¿cómo aprender a perdonar? Sin duda es un proceso complejo y claro que todo el mundo lo vive diferente, pero bueno, que a lo largo de las experiencias, ¿qué puntos me parecen importantes? Bueno, como primer punto, la comprensión y la compasión. Es decir, todos somos humanos y dentro de nuestra condición humana somos imperfectos y muy vulnerables a cometer errores. Entonces, todos venimos cargando nuestra propia cultura, nuestros propios aprendizajes, experiencias, nuestra propia historia. Y muchas veces no puedes saber, quizás es una historia de dolor que lo ha llevado a actuar de la manera que ha actuado, ¿no? Y haciendo referencia a esto que acaba de decir usted, padre, que me parece hermoso cuando dice Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me parece que es ahí donde entra la comprensión y la compasión hacia la otra persona que a lo mejor dentro de su cultura, dentro de su historia, pues no sabía lo que hacía o no conocía otra manera diferente de actuar, ¿no? Y es ahí donde entonces entra la compasión hacia la persona y no justificando obviamente el error que cometió, pero sí abrir tu corazón hacia la comprensión y hacia la compasión. Claro, creo que muchas veces no conocemos el corazón de las otras personas. Exacto. Y lo que pasa por la vida y el corazón de las otras personas. Exacto. Y como bien decías vos, es un regalo a uno mismo el perdón, así ¿no? Es. Y bueno, también otra de las cosas que ayuda bastante es compartir tu herida con alguien a quien le tengas confianza en un espacio seguro. Siempre compartir cómo te sientes y compartir tus emociones es una parte fundamental de sanar, ¿no? Otra cuestión sería la humildad de aceptar que muchas veces esta herida pues es más grande que tu voluntad de querer perdonar, ¿no? Y es entonces ahí cuando pides ayuda y muchas veces volteas al cielo y clamas a Dios y permitas que Él actúe en tu interior. Y en otros casos, si ya te estás sobrellevando muchísimo esta situación, pues buscar también ayuda profesional, quizá que alguien te pueda acompañar en este proceso. Y por último, me parece muy importante que logres encontrarle un sentido a esta experiencia de la ofensa. Las heridas pueden dejar un gran aprendizaje en la persona y son una gran oportunidad de crecimiento personal también. Claro. Bueno, aquí tenemos algunas herramientas que nos ayudan a como dimensionar o poder caminar en el perdón que muchas veces tenemos que dar, hasta me animo a decir cotidianamente. Creo que el poder perdonar es hacerse un regalo a uno mismo, como bien lo describía Olga recién, ¿no? Y esto es una situación de aprendizaje que todos los días nos enseña. A lo que hoy creo que con estas herramientas que les estamos dejando, los animamos mucho a que ustedes puedan ser capaces de dar el perdón, más allá de la apreciación subjetiva que nosotros podamos llegar a tener sobre la otra persona, que también a veces implica la corrección al otro que me ha herido. El perdón no es solamente ciego, sino que también implica que la otra persona pueda hacer un acto correctivo sobre lo que acaba de hacer o viene haciendo. Pero aquí estas herramientas creo que nos dejan como una senda por donde ir caminando. Muchísimas gracias, Olga, por habernos iluminado con respecto a esto. Muchas gracias, Padre. Dios los bendiga mucho.